Ok, excelente. Entonces, yo le decía por esa parte, chicos. Entonces, ya el último tramo que quiero, pues bueno, explicar, son por los atributos del liderazgo. Estábamos hablando de confiabilidad y moralidad, significa que está... Que no vean. ¿Perdón? ¿Qué? Audio, nada más les encargo. No vi el cuadrito, ahí sí. Confiabilidad y moralidad tiene que ver con la parte de no religiosa. Hola. La parte no religiosa, sino que la gente confíe en ti. Que de alguna manera que te vean de una sola pieza es importante en el liderazgo. Y al mismo tiempo estamos hablando de que tienes que tener cierta inteligencia emocional y conocimiento y pasión y entusiasmo. Sí, hay una frase que yo digo, si no le encuentras mucha pasión a lo que haces, revísalo 2 veces, ¿sí? Me gusta de alguna manera que lo que hago, sobre todo si implica y repercute algo, lo hagas con el mayor entusiasmo posible. Es muy padre y se nota cuando alguien lo hace con esa energía. No sé si les ha pasado y les había dicho, creo que alguna vez, de que cuando tú tienes una interacción con alguien, incluso te puedes contagiar de esa interacción, ¿no? O sea, te puedes contagiar un poquito del optimismo o del negativismo que puede llegar a tener ahí, ¿no? Y no hablo de que seas esa persona que sigas todo positivo, sino simplemente lo que le metes de ganas se nota. ¿Bien? Aquí pongo una serie de elementos de liderazgo, pero pueden existir muchísimas más. Ojo, cuando yo hablo de líder, yo no hablo de este Superman que tiene absolutamente todo esto, ¿sí? No hablo de esta persona que es que tiene todo lo bello y nada de lo feo de esta humanidad. No, al revés, es una persona que está aprendiendo, es una persona que de alguna manera u otra puede ir construyéndose. La cosa es, si tú sientes que en alguno de estos elementos te sientes flaco y eso, no te sientas primero deprimido, creo que es normal, ¿sí? Y lo único que la pregunta es, ¿y cómo trabajo uno de estos elementos? Si alguien de ustedes, antes de irme al siguiente tema, quiera decirme, ¿y cómo trabajo tal cosa? Y a partir de ahí yo les puedo dar alguna recomendación desde mi humilde punto de vista. ¿Sí? Véanlos todos y a ver, alguien que me diga, sobre todo los que tengan cámaras apagadas. Ah, José. Inteligencia emocional, profe, ¿cómo a qué se refiere más o menos? Mira, la inteligencia emocional, digamos, parte de una teoría en donde todos tenemos diferentes tipos de inteligencias. Esta parte de que quién es aplicado y quién es burro lo hacen por una nota de clase, es totalmente falso. Porque de alguna manera u otra, para algunos son mejores en la música, otros son mejores aprendiendo lógica matemática y otros a lo mejor la inteligencia emocional, que tiene que ver con la parte de poder transmitir las emociones correctas, ¿sí? Esta parte de la inteligencia emocional es, a pesar de que te sucedan las desgracias, tú puedas transmitir como líder cosas o las cosas que tú quieres transmitir emocionalmente, ¿sí? El líder, sí, ojo, no significa que siempre sea positivismo o buena onda, no. El líder habrá momentos que quiera contagiar nervio, que quiera contagiar susto, que quiera contagiar cosas para accionarse, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia emocional es quitar la emoción, transformarla para poderla comunicar. ¿Cómo se hace eso? Ejercicios de respiración, ejercicios de meditación y ejercicios de ensayar tu emoción a nivel privado. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Gracias. No, excelente, gracias a ti. Ejercicios de respiración. Por ejemplo, pasión, entusiasmo. Sobre todo cuando quieres imprimirlo a mucha gente, un tip de oro que yo les doy, a mí me funciona, pongo música. Yo me entusiasmo con la música. Cuando un día que siento que tengo poca energía y tengo que dar una conferencia o tengo que dar algo o tengo que estar con muchos, media hora antes me ves poniendo música de salsa, música que me suba. ¿Sí? Y eso es lo que yo utilizo para empezar a imprimir emoción, entusiasmo. Trato de buscar estar en la emoción antes de iniciar a transmitirlas a los demás. Bueno, con esta explicación ya le dimos, miren, hay un montón de cosas que aquí están en las diapositivas, pero que de alguna manera pueden transmitirse mejor así. La actividad 2 del día, de la semana,
Y se las pongo así porque están en su módulo, están como 1, 2 y 3 de semana 2. ¿Sí? Es investigar el impacto que tiene el liderazgo en el cambio cultural de la empresa. La idea es que con más imágenes que palabras, dicen que una palabra vale una imagen vale más que 1000 palabras, puedas transmitir cómo el liderazgo transforma. ¿Sabían ustedes que hay crisis de liderazgos? ¿Cómo? Hay crisis de un buen liderazgo. En muchas organizaciones hay jefes no líderes, muchísimas, donde hay poca comunicación, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero hablar ahorita totalmente de lo malo, sino de que hay lugares en donde hay buenos liderazgos que se notan en los resultados. ¿Sí? Entonces, como una empresa, o como un líder, o como un grupo de líderes, por ejemplo, un consultor líder o un empresario líder, puede transformar la organización. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que busco como la actividad del día de hoy, de la actividad 2. Muy bien. Y por último, del día, es los mecanismos para la toma de decisiones. ¿Sí? Al final del camino, todos tomamos decisiones. ¿Sí? Todos los días tomamos decisiones y entre más arriba estemos en el organigrama, más tomamos decisiones. ¿Sí? La idea es cómo tomar una decisión correcta. ¿Qué mecanismos estamos utilizando para tomar una decisión correcta? ¿Sí? ¿Lo hacemos por corazonada o qué herramientas usamos para tomar decisiones? Aquí hago una pregunta en general, chicos, para poder de ahí partir. ¿Sí? Por ejemplo, Alma Sandoval. Sí. ¿Cómo tomas una decisión normalmente? Sobre todo cuando es trascendental. Pues es que primero me la pienso porque unos años. Por ejemplo, el de qué carrera estudiar. Yo voy a contestar ahí. Mi mamá me compró unas chanclas nuevecitas y yo, ¿qué? ¿Te compró unas chanclas y por De las eso? chanclas. Ah, sí. Y eran nuevas y me dijo que no fuera al jardín, que se me iban a reventar, porque yo jugaba fútbol antes y fui y le di la pelota y se me reventaron. Y pues ya ahora, de ahí en adelante, pues ya pienso bien las cosas. Ok. Muy Por eso bien. tomaste la decisión de ser administradora. No, primero había entrado psicología, pero no me gustó. Okay. Y fue Y por deducción de lo que no te gustaba. Sí, Araceli, dime. Yo por las materias, porque los números no me gustan y mire que esa no tiene casi números. Ok. ¿Administración no tiene números? No como contabilidad. Bueno, ok. O alguna ingeniería. Con ingeniería. Karen. ¿Me No, escuchas? profe, yo entré el primero en sistemas. Yo Así es esto. lo que me llamó mucho la atención, cuando yo trabajé en Electra, Ajá. y estaba la moda de no tenías gerentes, no tenías subgerentes, tenías líderes. Entonces, era muy padre, pero era tan padre que no funcionaba, porque el team leader ya no era el que te lleva, sino como tu cuate, así como que no se llevaba tanto la formabilidad. Ya. Antes de ahí, había trabajado en FAMSA, que de hecho FAMSA ya no está. Y eran tan estrictos, había gerente, administrador, subgerente, y había un montón de la, ¿cómo se dice? El organigrama era tan complejo que no tenías como contacto con tu gerente, o sea, eran así demasiado estrictos que ni siquiera te dejaban como desenvolverte, eran como algo muy, se me hacía como muy, ¿no? Como muy rígidos, Ajá. que tampoco funcionó su estructura. Entonces,
a mí me llama la atención eso, cómo se dice, como burocrático, así como en FAMSA eran demasiado, Estaba muy burocrática la gerentes, división. gerente de tal cosa, Ujú. y que no te dejaban, o sea, no veían más abajo, no veían más abajo de quiénes eran buenos, o de que si estabas mal en una cosa, no te ayudaban, eran demasiado así, demasiado estrictos, que de hecho ya ni siquiera está FAMSA, porque yo pienso que su forma tan compleja no los dejó avanzar más. Y también en Electra ya cambiaron, quitaron lo de líderes y cambiaron a gerentes. Poco había una estructura muy formal en lo que es ser un líder, porque los líderes ya se tomaban como no tan estrictos, como si fuera tu amigo, o sea, no te daban tu... No te daban tu rol de trabajo No, y no te sentías tan... Ajá, tan comprometida. Ya. O sea, No lo tomaban en no me serio. en serio. Ajá, entonces como que sí, por eso me llamó mucho la atención esta. Ellos ocupaban un consultor. Ajá. Sí, cómo no. Y aparte, no necesitaban esos discursos de liderazgo usuales en donde te dicen que el líder tiene que ser buena onda. No necesariamente. Tiene que ver el momento, tiene que ver la forma y tiene que ver quién está en la organización. Por eso hablaba que el líder o el liderazgo se tendría que ver a partir de ver el clima organizacional. ¿Sí? Si tú, Karen, como muchos otros, lo que requerían era cierta disciplina, nada más cierto curso de acción y cierta estructura, el líder vino a darle la torre a lo que tú necesitabas. Entonces, justamente es esa sensibilidad que te puede dar tener muchas empresas, el haber estado por muchas empresas, el muchos de estos decir, ¿en qué momento requieren mano dura? ¿Y en qué momento? Profe, es como tener un límite, ¿no? Por supuesto. Es porque acá en mi empresa, mi líder nos da confianza. También eso es bueno porque que te trate como amigo, diría Karen, que te trate como amigo es bueno, porque también te genera la confianza de que cuando haya algún problema, tú se lo puedas Sí puede comentar haber al líder, confianza, pero ¿verdad? con Con toda la ciertos confianza. límites, ¿no, maestro? Sí, exactamente, Y porque también hay respeto. veces que tú le tratas de a algún pues compañeros que he visto, te toman demasiada confianza y el líder dice, ¿sabes qué? Hasta ahí, ¿verdad? Exacto. Hay que Hay un poner, límite. hay Ajá, una línea que no debe ser tan delgada sí. entre ser accesible a ser ¿cómo? No lo quiero llamar permisivo, porque no es la Ujú. palabra que busco, es hacer, a no hacer tu trabajo, Es como punto. O ganarse el sea, respeto, ¿no? Tiene que ver con... por eso el líder tiene que tener cierto grado de experiencia. Ya no te escuché, ya los perdí, ¿verdad? ¿Ya no me escuchan? un tipo de respeto Correcto. hacia tu líder. Ajá. Sí. Sí, tiene que tener cierto respeto hacia el líder. No, Como que sí lo escucho. se está como Ya partiendo la comunicación. Se Como está que trabando. ya se está medio, ya se escucha. Hace rato me pasó lo mismo, profe. Sí, ya se está yendo ahorita la comunicación un poquito. Ya veo iconos. Ahora sí, gracias, Alma, por ponernos iconos para poder saber cómo ando de internet. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hago para ayudarme a tomar decisiones? Yo estaba preguntando hace ratito sobre los mecanismos de toma de decisiones, por ejemplo, de la carrera, y vi como que circunstancias, pero no vi una manera, algún método o algo. Por ejemplo, un método que puede ayudarte es la priorización. Es decir, pongo las diferentes alternativas que tengo sobre cierto problema y empiezo a decir cuál es más importante o cuál es más importante que otro bajo ciertos criterios. Un ejemplo bien claro de que han vivido ustedes las materias de priorización siempre ha sido en todas las materias. En todas las materias les ponían 20% examen, 20% calificación de tal, 20% de tal. Oye, ¿quién determinaba los porcentajes? Normalmente el maestro de la materia, dependiendo de la circunstancia. ¿Sí? Y él priorizaba quién tenía cierto conocimiento en tal cosa versus otro bajo sus criterios de priorización. ¿Sí? Lo mismo también hacen ustedes cuando evalúan algo.
Dicen, oye, ¿qué opción quiero? ¿La de vainilla o la de chocolate? Y empiezas a decir, sabor, variedad, tal. Y empiezas a hacer mentalmente una escala de criterios en donde después le pones una ponderación, ¿sí o no? ¿Sí? En donde, ¿a qué restaurante voy versus qué otro, no? Por precio, localidad, accesibilidad, etcétera. Pero la cosa es que lo hacemos mentalmente, no lo hacemos escrito. Una manera para tomar decisiones un poco más concienzudas es mándalo por escrito. Otra cosa que también puede funcionar es el análisis FODA, comparando las opciones. ¿Sí? Ya no sé si ubican el análisis FODA. Sí, ¿verdad? Lo vieron en primer bloque. Sí. Seguramente. Más o menos. 2 veces lo hemos De visto, las maestro. amenazas y eso. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Sí, es algo que se tiene que ver en introducción a la administración, sí o sí. Entonces, pero pues pasado luego de tiempo, ¿no? Entonces, para decirlo en pocas palabras, en caso de que no lo recuerdes, ver los pros y los contras de algo, ¿sí? Y siempre lo vemos, ¿no? Así, oye, tengo esta opción, ¿cuáles son mis pros? ¿Cuáles son mis contras? Tengo esta otra opción, ¿cuáles son mis pros y mis contras? Y las contrastas para ver, de alguna manera u otra, cuál de las opciones parece más interesante para ti, ¿sí? Entonces, son mecanismos para tomar decisiones. Tip, entre más fuerte sea tu decisión, o entre más, también otra cosa que te pido para la hora de tomar decisiones es, ve la implicación de la decisión. ¿Qué tanto implica la decisión? Si la decisión implica un pequeño cambio, no requiere mucho tiempo para analizarla, ¿sí? Por ejemplo, no vas a ponerte a hacer un diagrama para ver si quieres helado de vainilla o de chocolate, ¿sí? Pero tal vez a lo mejor para elegir una carrera así, vas a requerir mucho más análisis, ¿no? Entonces, observa el grado y la dimensión de la decisión. Y a partir de eso, si es una decisión que implica demasiado, ahí sí, tienes que hacer, o te recomiendo mucho, llevarlo por escrito y hacer un análisis, ya bien sea con una matriz de priorización, ya bien sea con un árbol de causas y efectos, ya bien sea con un análisis FODA, etcétera, etcétera. Si yo les dijera cuántas herramientas existen para mecanismos de tomas de decisiones, hay un tema que se llama Design Thinking, que tiene cerca de 150 herramientas que te ayudan a tomar decisiones. Entonces, las herramientas son tan varias, son tan vastas, que requiere casi 3 materias para poderlas decir todas. Entonces, más que por eso, me prefiero que nos vayamos por la capa superior, ¿sí? Entonces, en la tercera capa, más bien la tercera actividad del día, hay un caso práctico que está en PDF. Igual, no sé si quien no pueda acceder a Moodle me dice para que le mande el PDF y le dé explicación de cómo acceder a Moodle, ¿sí? Y la idea es que a partir de lo que vean en el caso práctico del PDF, puedan encontrar o puedan decirme qué tipo de decisión tú tendrías. Dirías que te da un elemento de casi como si tú ya fueras el consultor y te dan una serie de problemáticas que ellos entienden, ¿sí? Aquí te voy a pedir, si gustes, inventes un desarrollo o un resultado que te dejaron, ¿sí? Porque como tal no viene un resultado, ¿no? Y entonces tú pon ahí de manera inventada un desarrollo para ver cómo fue el resultado del mismo, ¿no? De la decisión que tomamos, ¿vale? ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia? Profe, entonces el caso práctico lo vamos a inventar. No, el caso práctico ya está. El desarrollo. Si es que es cuenta que viene como si tú te metieras en una empresa como consultor y te da caso A, caso B, caso C, caso D, caso E. Lo que no te da el archivito es decir, oye, cuando tomé tal decisión, ¿qué es lo que me va a llevar? Entonces, eso sí es como medio desarrollado como si fuera un tuyo de cuento o algo así, ¿no? Okay. Eso es lo que va, para que tenga situaciones. ¿Vienen varios casos? No, viene uno, pero vienen diferentes ópticas. Es como si yo te preguntara un problema y cada quien participara aquí. Es lo que viene en ese caso. De que José Alberto piensa esto. Araceli piensa. Por así decirlo, ¿no? Maestro, yo leí el adjunto que nos puso y, por ejemplo, dice, el gerente de ventas piensa que la empresa no funciona por esto, el vendedor por esto, fulano Pérez, el señor esto, así. Entonces, de eso tenemos que hacer un análisis o...
Da nuestra opinión también. Análisis, trata de meterlo con una herramienta como matriz de priorización o algo para que puedas determinar qué onda, como una lluvia de ideas o algo para que puedas tener un elemento y de ahí baja un marco de solución. ¿Sí? Y lo que les decía es que como tal no viene la consecuencia de eso. Si ya pueden aventurarse a decir, pues a lo mejor, no que siempre que les da la venta inmediato, ¿no? Sino que justo pasa después de que lo dices, me ayudaría también mucho más. ¿Sí? Imagínate O que sea, vamos a dar una información o una respecto al tema ese que nos están, a la pregunta que da en el caso práctico ese. Sí. Pero son varios puntos, por ejemplo, nos Tiene dice como la, el B y el C problema. y así, ¿no? Es que es No, pero esas ABC, son pero como explicaciones, ¿no? Ajá, nos cada pone quien tiene su definir el versión. problema, Ajá. analizar el problema, evaluar alternativas, elegir entre las alternativas y al final sería aplicar nuestra decisión. Sí, exacto. Y eso es lo que no viene ahí, que es lo que les digo. Nuestra opinión. El desarrollo de la decisión que tomaste no viene. O sea, Nomás tomaste la decisión en sí. Ajá, por ejemplo, si dice, es que dice, Karen dice esto, José dice esto, Elsa dice esto, Alma dice esto, José dice esto, Araceli dice esto otro. Ah, ok. Tú a partir de eso tomas un diagnóstico, que es parte de lo que vas a poner en el plasmado, ¿no? Ese diagnóstico, ok, ya tengo estos elementos, igual casi los pasas, y a partir de eso, mira, priorizo esto, primero vemos lo de José, luego vemos lo de Alma, luego vemos lo de Karen, luego vemos lo de Elsa, y así vas priorizando, y a partir de eso dices, elegimos esta alternativa y esta alternativa. A partir de eso, en teoría se acaba la actividad, pero no me da más, sino que yo quisiera que, pues a lo mejor, ¿qué pasaría si eliges eso y que pongas un desarrollito leve? Ah, ok. ¿Sí? No está tan fácil, maestro. O una solución. Ah, sí, a partir de la solución y hacia dónde crees que va esa solución, más que nada. Por ejemplo, te digo, aumentar las redes sociales, pero ¿eso qué? O sea, es decir, creo que las redes sociales nos aumentará tal vez, a partir de qué momento va a pasar esto. Ah, ok. Entonces tenemos que dar... Implementar tecnología, puede ser. Okay. Por ejemplo, una de las miles cosas que pueden pasar. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó, Lupita? No, ya entendí. Súper duper. Ok, chicos,